de que esos cabildos, esas asambleas tengan voz, que tengan tengo representación. Pero ahí está la gran pregunta. La pregunta que se le podemos hacer al mismísimo Cristian Cuevas, que ya está listo para conectarse con nosotros esta mañana. Cristian Cuevas, precandidato presidencial. Lo vamos a dejar ahí, si es por la lista del pueblo o no, el mismo Cristian nos puede responder. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. No lo escuchamos. Solamente lo vemos, no lo escuchamos. Lamentablemente, Cristian, no te estamos escuchando en este momento. Sabemos que estábamos haciendo un esfuerzo. Ahí sí pareció, ¿no? ¿Me escuchan? Ahora sí. Hay un retraso. Ahí sí, mis vidas. Ahora sí. Lo que pasa es que estoy aquí, lo que pasa es que estoy en Loncura, entonces entenderán que este país desarrollado, la tecnología no llega de igual forma a todos los pueblos. Así que estamos acá en Loncura, en Quintero, tomando un rico desayuno con compañeras y compañeros de lucha, de mujeres en zona de sacrificio, de trabajadores contratistas, de adultos mayores que me han recibido con el cariño, no porque estemos caminando y en campaña, sino porque siempre hemos venido para acá a acompañar las luchas de nuestros pueblos. Cristian, te agradecemos mucho este contacto. Sabemos también exactamente que tú estás ahí cerca de Quintero, ¿no es cierto?, en Loncura, como bien tú decías, para lanzar tu candidatura y que tienes que juntar las 30.000 firmas. La pregunta del millón, ¿vas o no vas por la lista del pueblo? Independiente de que vayas o no vayas por la lista del pueblo, ¿vas a ir igual como precandidato presidencial? Cuéntanos, por favor. Primero decir lo siguiente, que yo no estaría conversando con ustedes con La Voz de los que Sobran si no fuera porque se me hizo una invitación para ser candidato presidencial por la lista del pueblo. Este hecho ocurrió la semana pasada, que se me llamó por parte del coordinador político de la lista del pueblo si yo tenía voluntad, que a ellos les interesaría que yo pudiese ser parte de una terna que ellos deliberarían al interior de la lista del pueblo para zanjar una o un candidato presidencial. Hecho que ocurrió, bueno, yo accedí después de consulta a mi entorno y a distintos, porque yo soy dirigente sindical, soy vocero del Frente Unitario de Trabajadores, de la Fundación Emerge, también está en Victoria Popular, y todas esas consultas se hicieron y obviamente asumimos esta tarea que es de una gran envergadura. Dicho eso, el día martes en la asamblea de delegados y delegadas de la lista del pueblo se ganó la opción de que yo fuera el candidato presidencial y la verdad que eso me llenó de mucho orgullo, pero sobre todo porque viene de una franja social, una energía social que le habla, ¿cierto?, al campo del mundo de los independientes, pero no cualquier independiente, independiente que también se organiza, que lucha y que quiere las transformaciones y el cambio. Eso posteriormente hubo una dificultad interna, se hizo una segunda votación, una segunda asamblea el día jueves, donde nuevamente mi nombre fue ratificado por parte de la lista del pueblo, y el día viernes, por unanimidad de la asamblea, fue ratificada mi candidatura, la cual emanó una declaración que fue consensuada y construida por la lista del pueblo. Quiero decir lo siguiente, yo no he tenido ninguna intervención en función de ese proceso, solamente que puse a disposición esta invitación hermosa que me hizo la lista del pueblo. Perfecto. Entonces, Cristian, más allá de cualquier dificultad que pueda haber al interior de esta agrupación, de esta coordinación, ¿no es cierto?, como es la lista del pueblo, este colectivo, tú vas sí o sí ya de precandidato. De hecho, bueno, estás en el CERVEL y te pueden dar sus patrocinios, ¿verdad? Bueno, quiero aprovechar este espacio, Alejandra, ¿cierto?, y a La Voz de los que Sobran, que invitar a patrocinar, pueden patrocinar solamente los independientes, porque esta es una candidatura independiente, pero que carga con una hermosa trayectoria de lucha social vinculada al mundo del trabajo, a las disidencias sexuales, al mundo feminista y sobre todo a este Chile que se está construyendo en este proceso constituyente que de alguna manera todo Chile estamos observando y que queremos disfrutar
hacer del proceso de esta candidatura es también ayudar a construir ese nuevo Chile que emerge de las nuevas voces, pero que sin duda tiene que vincularse a las experiencias y a la memoria. No es un Chile que nace solamente hoy, sino que es un proceso que se construye. Así es que nosotros los invito a patrocinarnos con el corazón, con la convicción, pero sobre todo porque hay un mundo que en nuestro país no se reconoce ningún espacio y hay una profunda desconfianza, y el Chile que se tiene que construir está en esa tensión y en ese conflicto. Y creo que yo, por lo menos, doy la confianza porque los trayectos de lucha sí lo han demostrado. Pasa. Sí, Cristian, acabas de mencionar que estás hablando de este Quintero. Tienes una tremenda trayectoria como dirigente de la minería de cobre. Y hoy día, en un mundo donde la emergencia climática está tomando cada vez más importancia de forma bastante terrible, el problema de la minería, el problema de todas las industrias extractivistas es muy fuerte. Entonces, pregunto, desde tu candidatura presidencial, ¿cómo ven la posibilidad de conciliar la necesidad de tener la industria minera, tener esa fuente de ingresos para los trabajadores y trabajadoras de Chile, y al mismo tiempo no dañar más el medio ambiente? Bueno, primero decir lo siguiente. Yo soy uno de los líderes del movimiento de trabajadores contratistas del cobre. Aquí me acompañan dirigentes del subcontrato del cobre que desarrollan funciones en la división Ventana de Codelco Chile, pero también me acompañan diversos pueblos que aquí, ¿cierto? Es muy hermoso ver eso, ¿ah? Sí, muchas gracias por estar también esta mañana. Muchas gracias a todos, Sí, todos y todas. Están detrás de ti. Hola. Jayaya. Alejandra y tu colega que está ahí, a mí me emociona esto, porque estamos haciendo un trayecto de poner de pie los pueblos que son invisibilizados y que siempre hemos sido despojados del poder. Nosotros no representamos a las élites políticas, sino al trabajo comunitario, al trabajo que se organiza, que resiste las ollas comunes. Nosotros no vamos a las poblaciones ni a ningún lugar en lucha a instrumentalizar en función de una cuestión personal, sino de un proyecto de transformación. Pero quiero ir a la respuesta. ¿Cómo se hace? Y por eso nosotros estamos iniciando este caminar primario, porque tenemos que juntar las firmas, ¿cierto?, para hacer posible ese camino de ir a la papeleta. Lo hacemos porque lo hacemos en Quintero y en Puchuncaví, porque es una zona que obviamente el capitalismo profundo la ha devastado. Ha devastado a nuestras comunidades, ha devastado a los trabajadores, porque la situación es precaria y despojados de los derechos incluso que meterá la lucha de los trabajadores contratistas. De hecho, el modelo hoy día es profundizar esta precarización. Nosotros decimos que tenemos que avanzar a un nuevo modelo de desarrollo, por cierto, pero eso se hace con las comunidades. Eso se hace sin duda, con un Estado que efectivamente cumple un rol distinto, y no este Estado como hoy día, ¿cierto?, el propio presidente Piñera, entre gallo y medianoche, quiere aprobar el proyecto Dominga. Esa forma de gobernar no la queremos. Ahora, yo siempre digo lo siguiente: en la industria extractivista estamos los trabajadores, y en las comunidades donde se desarrollan esos procesos extractivistas vivimos los trabajadores y nuestras comunidades. Y te lo digo no tan solo en Quintero, te lo digo en Tocopilla, en Calama, en Freirina, en Curanilahue, en Coronel. Podríamos hablar ampliamente. Y la verdad, los únicos que nos hemos ganado hemos sido nosotros. Porque claro, primero nos genera mejor empleo, nos genera un desarrollo en nuestras comunidades, nos genera mejor educación, ni vivienda, ni salud. Entonces, finalmente, yo hace unos días atrás anduve por Manquehue. Es otro país. Claro. Es otra realidad. Ellos viven del abuso y de la explotación
que se desarrolla en estas comunidades. Y nosotros decimos, no queremos más eso. Entonces, claro, ¿cómo dialogamos? Los trabajadores necesitamos y queremos empleo, pero un mejor empleo con protección social, que dignifique, pero que dialogue con las comunidades. Un ejemplo te doy. Yo vivo originalmente en Coronel, ahí es mi familia. A 500 metros de Coronel se instalaron las empresas más depredadoras que han dañado toda la comunidad. Y las empresas, ¿qué es lo que hacen? Para silenciar la voz de la gente, le regala estufa a combustión lenta y alguna sillita para la junta de vecinos. Entonces, ¿me entiendes? Sí, sí. Claro. Eso es lo que hace que nosotros necesitamos levantarnos con más dignidad, y por eso creemos que la voz nuestra, que es la síntesis de las voces de los pueblos, es la que puede mejor interpretar ese caminar. Me encanta escuchar a Cristian porque eres muy claro, Cristian, en tu discurso. Creo que es justamente hacia donde queremos ir las fuerzas transformadoras. Y tú has, Hassan un poco lo contaba, ¿no? Tú has transitado por distintas fuerzas transformadoras, por llamarlo de alguna manera, y distintos partidos políticos también. Pero son tus mismas diferencias con esos partidos políticos los que te hicieron salir. Yo tengo solo una duda. Primero, saber si es que entender un poco primero cuáles fueron esas diferencias que tuviste con los partidos políticos y cuál es la propuesta para lograr esta organización nueva, digamos, desde esta organización desde las bases. Esto es casi como una duda personal también, incluso, que yo también soy independiente y a veces coqueteo con ciertos partidos políticos, pero también me pasa lo mismo que a ti. No creo en esa estructura finalmente tan vertical de los partidos. Entonces, me gustaría saber cuál es tu idea sobre esta nueva democracia más radical. ¿Cómo organizarnos para que no pasen cosas como lo que pasó con la lista del pueblo, que fue un poco decepcionante para muchas y muchos, ver que se estaban como peleando dentro de sus propias cúpulas, comillas? Entonces como que uno dice, ¿cuál es la nueva forma de organizarse para lograr no recurrir a las mismas prácticas tan patriarcales para mi gusto también? Bueno, imagínate que yo soy líder de los trabajadores, uno de los líderes históricos de los trabajadores mineros, un sector que es profundamente machista, y que hay que hacer trabajo para poder ir desconstruyendo aquello. Desde mi punto de vista hemos avanzado, falta mucho más. Ahora, ¿cómo se hace la construcción de esa nueva organización? Mira, yo he participado, algunos han tratado de ningunearme porque he participado en distintos partidos. Decirte que cuando yo era muy joven, efectivamente luché con todo lo que quisiera entregar la vida para derrocar la dictadura militar de Pinochet. Yo lo hice, no tan solo yo, mucha generación nuestra. Y ahí milité en un partido que se llamaba Partido Socialista CNR, que no tiene que ver con el partido que dio continuidad al partido oficial, sino que éramos una generación de jóvenes que nos planteamos la insurrección y el levantamiento contra la dictadura militar. No sabía eso obviamente vivió su ciclo. Buenísimo. Vivió su ciclo. Obviamente nos fundimos en otras organizaciones de carácter revolucionarias de esa época, a fines de los 80, pero eso finalmente se murió porque muchos compañeros se adaptaron al proceso de transición. Y yo quedé en esa época, Alejandra y compañeros, y amigos, ven por acá, quedé desolado, porque sentía que ese era mi espacio, mi lugar donde me cobijaba, que había que hacer la lucha. Pero la transición pactada lo que hace es desarticular todos esos movimientos, y yo quedé sin militancia 6 años, pero seguí trabajando principalmente en la Junta de Vecinos, en Derechos Humanos. Comencé a trabajar todo el tema de mi propia sexualidad, que comencé a descubrir también mi identidad y mis derechos a través de un centro que se llama CEPS, que dirigía en ese tiempo Cristian Rodríguez en Concepción. Era un tiempo de mucha fecundidad. Y después yo ingresé efectivamente al Partido Comunista, pero yo ingresé por Gladys, porque vi a Gladys Marín un día en la calle cuando fue detenido Pinochet, y yo dije, como esa mujer quiero ser, como esa compañera que era pequeña, pero que tenía edad, una hermosura, decir, aquí vamos, y te sentías protegido.
siempre yo he sentido que la militancia debe ser un lugar donde tú fraternizas y tú te acompañas. De cariño. Tuve 17 y la verdad que yo dejé de militar en el Partido Comunista una vez que se asumió el gobierno de Michelet, el segundo, y yo asumí una investidura como agregado laboral. Y yo quiero decirte lo siguiente, algunos dicen, Cristian Cuevas se fue a pitutar. Jamás. La decisión de asumir esa tarea fue discutida en la Confederación de Trabajadores del Cobre, que yo lideraba y que obviamente, generosamente, yo no quise seguir liderando porque en el colectivo dijimos que había que, en una reflexión personal, que otros asumieran ese rol de liderazgo. Perfecto. Y ahí se decidió que sería bueno que yo asumiera un rol ahí y me fui como agregado. Decirte lo siguiente, lo que no sabe Chile, allá afuera, y que me lo desmientan mis compatriotas que están en el exterior, aquí hablamos mucho de migración y los fenómenos negativos de la migración. Afuera tenemos más de 1 millón de chilenos que obviamente migran por las mismas condiciones que llegan otros acá a Chile. Y en ese sentido yo me dediqué a hacer el primer encuentro de trabajadores migrantes chilenos en Europa y trasladé a muchos compañeros dialogando con las comunidades para hacer ese encuentro y dar cuenta qué pasaba con nuestros compatriotas. Lamentablemente el Estado de Chile poco le importa lo que le pasa a nuestros compatriotas afuera. Y esa relación a la que fui y renuncié a esa investidura en mi convicción ética cuando el 24 de julio del año 2015 fue asesinado el compañero Nelson Quisillao en una huelga convocada por la CTC en El Salvador. Entonces renuncio al PC no porque tuviera tantas diferencias en términos políticas de fondo, sino más bien porque creo que había un déficit, y lo sigo insistiendo, en el mundo del trabajo y en su equipo sindical que no era capaz de leer los cambios que hay en el mundo del trabajo y que para representar a los trabajadores no basta con una firma, no basta con un timbre, sino que efectivamente acompañarte de los trabajadores y de ese movimiento social. Disculpe que sea largo en esto. Vuelvo a Chile y lo primero que hago es dialogar con todas las franjas nuevas emergentes y desde la Fundación Emerge, nosotros con la Fundación CREA comenzamos a hacer una iniciativa que fueron los foros por el Nuevo Chile. ¿Ya? Levantamos Nueva Democracia y abrí los primeros espacios que me tocó invitar a quien habla a dialogar a todas estas corrientes más bien del mundo estudiantil, que es lo que hizo posible después levantar el Frente Amplio. Perfecto. Esfuerzos de unidad siempre lo hemos hecho. Lo que ocurre que lamentablemente a veces en esos procesos todo ese rico trabajo que impulsamos, las élites nos ven como una amenaza, y digo élite no solamente a la derecha, sino a veces a los que nos acompañan al lado, que piensan que ellos, por ser profesionales, por ser cierto más lúcidos, más expertos, son los que deben conducir los procesos. Claro. Nunca pensaron que alguien de la clase trabajadora, del mundo popular, pudiese dirigir los destinos ni de la política y ni del país. ¿Y eso sentiste cuando estuviste dentro del Frente Amplio y por eso decidiste salirte finalmente de la convergencia, más allá del acuerdo del 15 de noviembre? Mira, veníamos observando, hay un desprecio. Yo se lo dije a Beatriz Sánchez alguna vez. Se lo dije a ella porque igual me invitó a la fundación, ¿cierto?, de Beatriz, a quien yo respeto. También le dije, ¿sabes qué? A ti, Beatriz, te tienen desprecio. Se lo dije dentro de la fundación. Y desprecio a uno, porque los que no vienen de la política y no son expertos en la política, se desprecia. ¿Y qué decirte a este dirigente sindical radical, pero radical en el sentido de la democracia? Claro. Y radical en función de que en la síntesis, la interseccionalidad entre el trabajador, mi disidencia sexual, vinculado a las experiencias sociales, genera una cuestión que es rara para los que quieren una política en que de alguna manera sea de acuerdos por arriba y sin consulta. ¿A quién, pues? Al pueblo. Yo creo que les tienen miedo al pueblo. El que transita tranquilo, yo a cualquier lugar, sí, la seguridad es porque abrazo a mi pueblo, porque quiero a mi pueblo, y no por una postura electoral, sino porque esos cariños se ganan con trayectoria y con trabajo, pero también con decencia y con ética. Ayer dijiste que no, si es que no llegaras muy bien, a la papeleta, no le darías tu apoyo a Gabriel Boric. ¿Es por eso mismo, por ese clasismo que tú sientes, lo sientes más parte de las élites que
Mira, decir lo siguiente, querida Alejandra, a quien te seguía en la farándula. Me gusta la farándula. Porque Gracias, Cristian. Ya me van a ver, ya me van a ver con mis propias plumas y mis propios Eso, me encanta. Eso va a ser una linda performance. Así te queremos ver. Sí, porque mi amiga es transformista, mis compañeras que me acompañan, varias compañeras que fueron parte de ese imaginario y son parte de ese imaginario. ¿Cómo no recordar, cierto, a mi Pedro Lemebel, a mi compañera, cierto, Francis François, entre otras, a quien obviamente eran cómplices de estas mismas conversaciones? Porque algunos piensan que la Katiuska Molotov, los políticos. Me encanta. La Katiuska, ¿cuántas veces estuve en los Andes con nosotros? ¿Entiendes? Entonces, ¿cierto? Nos remecía la Katiuska bailando y obviamente entroncándonos con el campo popular. Pero decir lo siguiente, cuando uno se plantea un proyecto como el que nosotros estamos planteando, cuando alguno me dice, ¿cuál es el programa? Yo pregunto a los que están acá en la audiencia, ¿alguien se acuerda del programa de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, de Frey, de Lago, o de los últimos programas de las candidaturas presidenciales, que algunos tiran 200 páginas y que el pueblo no los lee, ni los sabe, ni los siente parte de ese programa? Nosotros sin duda tenemos que construir un programa. No podemos hacer ofertones que no van a ser posibles de poder, cierto, avanzar. Y por eso estamos invitando, una vez inscrita la candidatura y logrando ese objetivo, es poder, cierto, convocar a construir ese programa de los pueblos, no del pueblo, de los pueblos en sus distintas expresiones y diversidades. Y lo que tú me hablas de la segunda vuelta, primera vuelta, la verdad que nuestro empeño hoy día está en esto, en poder construir una fuerza transformadora, un tsunami social, un tsunami político, que les diga a ellos, aquí la verdad viene una nueva fuerza que no está construida, que la vamos a construir, pero que va a ser dialogada, pero sobre todo intercambiada, y ahí yo llamo a los nuestros, y a las nuestras, y a las nuestras, a que caminemos con el corazón y con la razón. No, yo no soy de la política de la descalificación y de denostar al otro y a la otra, sino que sea la convicción y la razón la que permita avanzar. Ahora, esos escenarios que pudiesen venir en noviembre, lo único que nosotros vamos a trabajar para una gran victoria popular y seamos nosotros los que pasemos y derrotar nuestro adversario más duro en la derecha, representada en Sichel y sus padrinos Chacdu y Piñera, y la derecha ultra, representada en Katz. La derrota, y también, sin duda, las élites neoliberales que polulan, porque muchas de esas élites hoy día están en las empresas, ¿cierto? Y esperando el cambio de gobierno. Claro. Hoy día soy radical, socialista, mañana soy UDI, y esa descomposición tenemos que cambiarla. Por eso creo que aquí puede emerger y contribuir al nuevo Chile. Hassan tiene otra pregunta. Cristian, dijiste una cosa muy linda. Bueno, dijiste varias cosas bien muy lindas. Linda, sí. Pero una cosa concreta que dijiste, que las instituciones de los trabajadores o el mundo de los trabajadores tiene que conversar con las comunidades, ¿cierto? En el caso de los proyectos mineros, por ejemplo. Y es muy cierto eso, que al final el sindicalismo, y tienes tu gran trayectoria como dirigente sindical, el mundo sindical tiene que conversar precisamente con las comunidades para tomar una decisión profundamente democrática. Pero justamente para eso se necesita institucionalidad. De hecho, el gran logro del sindicalismo es dar mecanismos de coordinación para la clase obrera. ¿Ya? Eso es lo fuerte, y por eso la dictadura cívico-militar fue tan fuertemente en contra de los sindicatos, porque sabían que cuando los trabajadores y trabajadoras están organizados, ahí es el gran poder que tienen. Pero ahora, con una candidatura presidencial, se puede proponer otros mecanismos de coordinación institucional para fortalecer precisamente ese trabajo colectivo, como por ejemplo la negociación colectiva ramal, que ha sido como una de las banderas de lucha de todo el movimiento antineoliberal y sobre todo los trabajadores y trabajadoras. Pregunto, por ejemplo, con un proyecto de ley para crear negociación colectiva ramal,
Supongo que como candidato presidencial estaría de acuerdo con eso, impulsando eso. Pero hay que entrar en conseguir mayorías, tejer grupos de apoyo dentro del tan alicaído Congreso, por ejemplo. Entonces es complicado entender cómo una candidatura independiente puede dialogar con un nuevo Congreso. No sé si de parte de la lista del pueblo están hablando de entrar en las elecciones parlamentarias también. No sé cuál es la visión tuya al respecto. Primero decir lo siguiente, que como desde mi experiencia como dirigente sindical, yo me toca reunirme con dueños de empresa, con ejecutivos, con los parlamentarios. Por tanto, tengo esa habilidad propia de quien quiera liderar un país. Ahora, tienes que construir tu propia fuerza, por supuesto, y tienes que buscar las fórmulas en cómo vamos cursando aquellos deseos necesarios. Porque no, yo estoy por la negociación ramal, por supuesto, pero no basta con eso, porque tenemos una débil capacidad organizativa de los trabajadores en Chile. Entonces también tiene que ver cómo desde de la propia institucionalidad que se está construyendo, y por eso yo llamo a los constituyentes a poder construir, ¿cierto?, esa nueva institucionalidad. Lo que no es sostenible, que Chile pactos, por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo, que no cumple ni implementa en relación, por ejemplo, a la libertad sindical y también, ¿cierto?, a la negociación colectiva. Entonces tiene que ir de la mano el proceso de generar la institucionalidad, pero también generar las condiciones para fortalecer la organización del mundo del trabajo en su diversidad, porque hoy día también, y tú lo sabes muy bien, Hassam, ¿cierto? Si es que no me equivoco el nombre. Sí, he no, estado perfecto. contigo alguna vez. No basta tan solo, porque algunos dicen, no, esto se resuelve colocando a un trabajador en el directorio de la empresa, pero si eso lo hemos tenido, no ha sido positivo para los trabajadores, lo tenemos en Codelco, y el que está ahí no ha sido aliado de los trabajadores ni de las políticas de los trabajadores. Entonces lo que nosotros necesitamos es poder, distribución de poder. Y la nueva constitución lo que hace es debe emparejar la cancha y distribuir poder. No es más que eso, en síntesis. Entonces todos esos elementos que son importantes, porque aquí nosotros no estamos viendo qué pasa con el teletrabajo y lo que ha generado en este momento en que están las personas agobiadas, donde no hay límite entre el trabajo y el descanso, la crisis de cuidado que tenemos. ¿Qué pasa con las miles de mujeres que hoy día, cierto, tienen que hacer doble, triple jornada? Y la verdad, claro, los expertos analizan, pero la verdad los que vivimos esa realidad somos los trabajadores por cuenta propia, que tampoco nadie considera, y los asalariados, que obviamente tienen una débil organización. Entonces, ese mundo hay que organizarlo. Y qué mejor que lo vea un presidente que tiene esa capacidad de entender esos mundos y que lo va dialogando también con las comunidades afectadas por el extractivismo. Por último te digo, cuando yo estaba de presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, hace unos años atrás, a mí se me invitó a ser juez de un que son jueces éticos para dialogar sobre los procesos productivos mineros de frontera en nuestra América Latina y Centroamérica, donde dialogamos con las comunidades afectadas, los trabajadores, y me invitaron a ese diálogo. Pocos dirigentes sindicales en Chile hacen aquello. Y hace poco también he estado invitado muchas veces por Anamuri, que también genera su tribunal de ético para observar los comportamientos de los empleadores en función de la situación que afecta a las mujeres, principalmente en la agroindustria, como también en las zonas del conflicto mapuche, donde observé la dramática situación que vive la mujer mapuche y los niños por la situación de la ocupación del Gualmapu. Y yo me pregunto, ¿qué candidato presidencial ha caminado eso? Claro. ¿Quién Es una buena pregunta. ha pulsado esa realidad? Entonces, nosotros tenemos historia, y esa historia y esa memoria no es mía, sino que la hemos ido construyendo con los pueblos de Chile. Me encantan las compañeras de Anamuri, un abrazo enorme para ellas también. Sí.
En Facebook, Danitza Valdés dice, excelente candidato, una esperanza para quienes queremos dignidad para todo un país, Chile. Jorge Luis Galdames dice, es lo que necesitamos, un defensor de los trabajadores. ¿Qué tan indefensos estamos por un código laboral nuevo y verdadero que proteja a los trabajadores? Iván Andrés Cerda dice, la lista del pueblo debería ir fuerte a las parlamentarias, no a las presidenciales. Es una reflexión. En YouTube, Pramsil dice, muy convocante Cristian Cuevas, humildad y convicción en sus palabras. Tengo más comentarios aquí. En Facebook, Lorena Martínez dice, un gran saludo para ti, Cristian, mucho éxito. Saludos desde Bélgica. Carmen Espinosa, lamentable la izquierda muy dividida. Seguimos así y tendremos otro gobierno de derecha. No, pues Carmen, no, si se puede. Pasó en muchas comunas, ¿ah? Se puede. En YouTube, Daniel dice, ya se puede patrocinar a Cristian en la página del CERVEL. Demora 2 minutos. Jimena Ostia dice, ya confío en Cuevas por su trayectoria. Lo veo muy sólido y coherente. Son los comentarios de nuestro público a esta hora. Cristian Cuevas, muchas gracias por darte este tiempo para conversar con la voz de los que sobran justo antes de lanzar tu candidatura ahí en Quintero. Es hermoso ver esta imagen con todos los compañeros, compañeras, compañeres detrás tuyo, dando como esa sensación de que no estás solo, que esta lucha es de todas, todos y todes. Por eso también quisimos conversar contigo, escuchar tus ideas, y te hemos escuchado además profundizar muy bien en qué significa tu candidatura a la presidencia. Muchas personas están escribiendo que ya te apoyaron a través del CERVEL. Es fácil, es entrar patrocinio CERVEL, entras con tu clave única, no te demoras más de 2 minutos en hacer el patrocinio. Lo que sí tengo una duda, Cristian, ¿pueden los extranjeros patrocinarte también? Chilenos que viven en el extranjero, porque hay muchos preguntando eso. Sí. Yo llamo a todos mis compatriotas que están en el exterior y que están habilitados que lo hagan, y además que ahí van a tener realmente un presidente que se preocupe y no embajadas pétreas, consulados pétreos que no ayudan. Imagínate, nuestros compatriotas tienen que recorrer miles de kilómetros para ejercer el derecho, porque este Estado no es capaz de acercar las urnas a los lugares donde reside un patriota. Así que los invito a mis compatriotas en el exterior a dar su confianza en este caminar, decimos nosotros caminar, porque recorreremos Chile, porque también Alejandra y Hassan queremos disfrutar, queremos vivir, queremos decir que es posible ser felices con todas las dificultades que tiene, ¿cierto?, la humanidad hoy día, con todas las emergencias, pero sobre todo para hacer posible ese camino, patrocine esta candidatura, y tenemos 10 días para lograr el objetivo, esta primera parte. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo enorme, que les vaya muy bien en ese lanzamiento. Chao, mucha suerte. Chao.